Listo. Bueno, entonces hoy voy a hacer una pequeña presentación de Jackie. El doctor Jackie Andrés Martínez es un psicólogo con maestría y doctorado en psicoterapia, director del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, presidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, certificado en respiración holotrópica con el doctor Stanislav Grof, con certificación en psicoterapia asistida con psicodélicos por el Integrative Psychiatry Institute, IPI, y actualmente es docente de la certificación en psicoterapia asistida con psicodélicos del mismo instituto. Completó el programa educativo de MAPS en terapia asistida con MDMA, terapeuta gestal y existencial fenomenológico y autor de diferentes libros sobre la propuesta existencial. Y hoy aquí nos estará hablando de las claves de la integración terapéutica de experiencias psicodélicas desde un modelo existencial. ¿Listo? Entonces ya, bienvenido Jackie a este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, primero, buenas tardes, noches o el horario que cada uno de nosotros tengamos. Qué gusto que estén por acá. Déjenme contarles que, bueno, yo me encuentro en la Ciudad de México y trataré de hablar lo menos mexicano posible para que todos nos podamos entender, pero es posible que se me salga algún mexicanismo por ahí y si se me sale algún mexicanismo, siéntanse en completa libertad para hacérmelo ver y entonces aclarar a qué me estoy refiriendo. Algo que me parece importante decirles es que mi intención del día de hoy es efectivamente hablarles sobre algunos puntos que son fundamentales desde una mirada existencial a la integración de experiencias psicodélicas. Ahora, eso implica un poco un reto, porque significa que necesito aclararles a qué me refiero por la perspectiva existencial, qué es exactamente lo que la perspectiva existencial propone, para que de esta manera ustedes puedan verlo, puedan entenderlo y de ahí podamos aplicarlo directamente a las experiencias con psicodélicos. Entonces, primero que nada, recuerden que llamamos integración a lo que ocurre generalmente después de la experiencia con psicodélicos. Entonces nos vamos a centrar en eso, en lo que viene después de la experiencia con psicodélicos. Hoy en día, a partir del llamado renacimiento psicodélico, que es algo que ha fomentado el crecimiento de estos ecosistemas, como decíamos al principio, de más y más gente que queremos reunirnos y estar conectados y trabajar en equipo por este hermoso campo, que además es un campo que nos enseña la importancia de estar conectados unos con otros, de no olvidar la importancia de apoyarnos unos a otros. Entonces, es muy bueno que podamos estar aquí juntas y juntos hoy, justo en esa misma dirección. Ahora, la integración, como les decía entonces, es algo que a partir del llamado renacimiento psicodélico ha estado mucho más reconocido como un aspecto fundamental de la experiencia con psicodélicos. La experiencia con psicodélicos puede ser, y en la gran mayoría de las ocasiones, es una experiencia muy poderosa, muy poderosa. Pero lamentablemente, para mucha gente, ese poder se esfuma al cabo de unos días o semanas y a veces se queda únicamente como una experiencia linda, pero o interesante o rara o todas las anteriores, pero que no necesariamente tiene una influencia poderosa sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestra vida diaria. Ahí es en donde entra la integración. El otro aspecto también en donde entra la integración es cuando las personas han tenido experiencias incómodas, llenas de miedo o llenas de emociones muy terribles o que las deja con algún tipo de secuela posterior a la experiencia, a veces de mucha ansiedad, a veces de ataque de pánico, a veces de mucha confusión, a veces de sentir que parte de lo que vivieron durante la experiencia sigue presente y no se va y es algo desagradable, etcétera, etcétera. Otro aspecto en donde también es muy importante la integración. Al grado que hoy en día, en la gran mayoría de entrenamientos de trabajo con psicodélicos, incluso de la llamada terapia asistida con psicodélicos, hoy en día muchos de los entrenamientos en el mundo
Afortunadamente tengo hoy en día la oportunidad de participar como docente en 3 de los principales entrenamientos que hay en el mundo sobre esto y se le empieza a dar cada vez más y más importancia a toda la parte de la integración. Hay algunos colegas que están muy metidos en este asunto que incluso creen que la parte de la integración es la parte fundamental, que aunque la experiencia con psicodélicos es poderosísima, pues eso es tarea del psicodélico en sí mismo. Nuestra tarea viene a cómo le ayudamos al psicodélico para que ese poder sea un poder completamente a nuestro favor y poderlo aprovechar de la mejor manera. Y lo que más se habla, donde más se profundiza, es precisamente en la integración. Bueno, eso es como preámbulo. Yo tengo una presentación que quiero proponerles en la que voy a pasar más o menos rápido con la presentación. Vamos a hablar, claro, de cada una de ellas, porque me interesa muchísimo dejar un buen tiempo para que compartamos juntas y juntos, para que podamos tener diálogo, para que yo pueda centrarme también en sus inquietudes, porque a veces pues yo puedo venir con una idea de qué transmitirles, pero quizás ustedes tienen alguna otra idea de algo que les gustaría que yo hablara y no lo estoy cubriendo. Entonces, para que podamos tener tiempo de eso suficiente, voy a ir rápido por las diapositivas. De cualquier manera, si alguna no les queda muy clara, más adelante en las preguntas podemos detenerlo en ello. Solamente necesito que me apoyen con algo. Tengo entendido que tenemos hora y media, ¿verdad? Sí, podemos tener hasta hora y media, está perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a compartirles pantalla para que veamos un poquito de la presentación. Ok, díganme si más o menos la ven ahí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Ok, entonces la presentación se llama Claves para la integración terapéutica de experiencias psicodélicas, específicamente modelo existencial. Fíjense que estoy hablando de integración terapéutica. Es decir, hay muchas formas de integración. La que les quiero proponer, la que les quiero compartir, es una integración que vamos a llamar terapéutica. Solo que es importante entender la palabra terapéutica desde el punto de vista existencial, porque ¿qué creen? El punto de vista existencial entiende lo terapéutico de una manera distinta a como suelen entenderlo muchos otros modelos. Entonces vamos a entrar en ello. Ok, vamos a ver las ideas básicas de la terapia existencial fenomenológica. Estas ideas es un resumen que yo les hago, por eso dice ahí propuesta de Jackie Martínez, porque es el resumen que yo hago de la propuesta existencial. Por supuesto, es una propuesta mucho más amplia, pero para fines de nuestra conversación, creo que estas ideas nos pueden servir como fundamento, como base. Primero, la perspectiva existencial prefiere hablar de terapia y no de psicoterapia. ¿Por qué? Porque queremos quitarle el sufijo psico, o que viene de psique, porque suele estar asociado específicamente a los aspectos psicológicos. Y para el punto de vista existencial, necesitamos abarcar la existencia entera, no solo lo psicológico, sino la existencia entera. ¿A qué me refiero por ello? El cuerpo, por ejemplo, también. Nuestras relaciones interpersonales con otros, las relaciones sociales, lo interpersonal, también lo social. O, por ejemplo, la situación del contexto más amplio también, o incluso, por supuesto, lo espiritual también, etcétera. Entonces, desde ahí es que preferimos usar la palabra terapia y no psicoterapia. El segundo aspecto es que nos interesa la exploración, no la reparación. Muchas veces lo que se entiende por terapia está asociado a la reparación. Ojo, no tenemos nada en contra de eso. Vemos, es un uso perfectamente válido y es el uso más común hoy en día. Sin embargo, la palabra terapia originalmente no significaba tratamiento, no significaba tratar de sanar, curar, arreglar o reparar algo que podría estar fallando o que está descompuesto de alguna manera. Originalmente, la palabra terapia significaba acompañamiento cuidadoso. En otras palabras, la terapia sería más parecida a lo que hacen los enfermeros y enfermeras
a lo que hacen los médicos. Los médicos no estarían haciendo la terapia. La terapia la harían los enfermeros y enfermeras que están ahí, al pie de la cama, acompañando a la persona en los momentos más difíciles. Bueno, obviamente con el tiempo los usos han ido movilizándose, pero en la perspectiva existencial queremos mantenernos con esa idea de la terapia, que es, lo que nos importa no es la reparación, sino la exploración. Creemos que si exploramos la experiencia, si exploramos la existencia de la persona, no vamos a buscar repararla, solo explorarla. Si hay algo que reparar, o una de dos, o se repara solo, o la persona encuentra las herramientas necesarias para repararlo. Pero no vamos a ser nosotros los que estamos buscando repararlo. Esto de entrada ya lo podemos ver en las experiencias con psicodélicos. No consideraríamos que ninguna experiencia, por incómoda, por terrible que haya sido para la persona, es una experiencia que necesita repararse. Creeríamos que la experiencia necesita explorarse y que a través de la exploración podemos llegar a mucho aprendizaje sobre esa experiencia. Por ello mismo, pasándonos al tercer punto, pensamos que es importante que el terapeuta adopte una posición de principiante y no de experto. Es decir, no importa cuánto yo haya estudiado sobre psicodélicos, lo cierto es que a la hora de estar sentado con una persona que me narra su experiencia con psicodélicos, soy un principiante, porque la experiencia con psicodélicos es tan inmensa, tan compleja, tan rica de diversidad, que no hay manera de que haya expertos en la experiencia psicodélica. Por mucho que hayamos estudiado, todos seguimos siendo principiantes en cuanto a la experiencia psicodélica y quizás seamos principiantes siempre, porque justo parte de lo que nos enseña la experiencia psicodélica es que es de una riqueza y de una complejidad que escapa a cualquier intento teórico que tengamos. Cualquier intento teórico se queda muy pequeñito comparado con la posibilidad que implica esa experiencia. Entonces, la perspectiva existencial también nos invita a reconocer que siempre tenemos una posición de principiante. Además de esto, hablamos de lo que es versus el ideal. ¿A qué me refiero con esto? La perspectiva existencial busca mucho explorar lo que está ocurriendo, lo que es la experiencia, en vez de tratar de ver qué le falta para hacer la experiencia perfecta, para hacer la experiencia ideal. Entonces, no nos comprometemos con un ideal de cómo debe ser la persona o de cómo debe ser la experiencia, incluyendo en la experiencia psicodélica. No creemos que haya un ideal de la experiencia en ningún tipo, tampoco la psicodélica. Entonces, lo que queremos es explorar cómo es la experiencia y no tanto tratar de enfocarla a que cumpla con ciertos ideales de cómo se supondría que tendría que ser la experiencia. Y por último, la perspectiva existencial considera que es muy importante tomar en cuenta lo relacional y no solo lo individual. De hecho, consideramos que los seres humanos estamos hechos de relaciones. Entonces, como los seres humanos estamos hechos de relaciones, pues esto implica que vamos a tomar un punto de vista de la relación, de lo relacional y no de la individualidad. Esto es fantástico porque es una idea que, como les decía hace unos momentos, coincide perfectamente con muchas experiencias que ocurren bajo psicodélicos. Muchas personas bajo psicodélicos tienen experiencias que les hablan de que estamos relacionados, de que estamos conectados unos con otros y de que estamos conectados incluso más allá de lo que podemos siquiera imaginar, la forma como nos conectamos unos con otros. Entonces, precisamente la mirada existencial tiene también esa perspectiva de que es fundamental percibir a la persona, a la experiencia, como algo que ocurre de manera relacional. Bien, estas son las principales 5 ideas que podemos tomar de la perspectiva existencial para tratar a partir de ahí, ver cómo vamos a acercarnos desde una mirada existencial a la experiencia psicodélica. Para ello, tenemos que ver cómo entiende la perspectiva existencial la experiencia en general, pero ojo,
aunque voy a hablar de la experiencia en general, ustedes hagan la traducción o a que simplemente agréguenle la experiencia psicodélica, porque también incluye a la experiencia psicodélica. Entonces, tenemos que hay 8 características de la experiencia. De nuevo, es mi resumen. ¿Ah? Entonces, si ustedes buscan en Wikipedia o en Google las 8 características de la experiencia según la terapia existencial, probablemente no les va a aparecer nada en Google así tal cual, porque el que hace la lista soy yo. ¿Me explico? No me lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la manga. La perspectiva existencial sí dice todo esto, pero no lo dice en forma de lista, lo dice de una manera en prosa, de una manera amplia, y este es el resumen puesto en forma de lista simplemente para que sea didácticamente más accesible. Entonces, la experiencia es siempre parcial. ¿Qué significa eso? Que nunca podemos tener, ni siquiera en términos obvios de una experiencia psicodélica, una experiencia absoluta y total. Toda experiencia es solo un pedazo de la realidad. La realidad siempre será más amplia que nuestra experiencia. Algunos dicen que la experiencia psicodélica es una ampliación. Algunos dicen que no, que es simplemente una mirada paralela. Otros dicen que es una ampliación. Pero vamos a suponer que sí es una ampliación. Incluso siendo una ampliación de la conciencia, sigue siendo parcial comparada con el inmenso tamaño de la realidad y del misterio del universo en el que vivimos. De tal manera que tenemos acceso a un pequeño pedacito, incluso con una experiencia de ampliación de la conciencia, como podría ser la experiencia psicodélica. Es también toda experiencia, incluso la psicodélica, temporal. ¿Qué significa que es temporal? Que dura un tiempo, no es para siempre. Es una experiencia que dura cierto tiempo. A veces quisiéramos que durara más. Claro, hay experiencias psicodélicas tan maravillosas que quisiéramos que duraran más y se acaban. Pero también hay experiencias que quisiéramos que duraran menos porque son muy incómodas y a veces están durando más de lo que quisiéramos. Pero toda experiencia es temporal porque está atravesada por el tiempo. Es procesal. La experiencia procesal significa que está siempre en movimiento. La experiencia se parece más, incluso la experiencia psicodélica, se parece más a un video que a una fotografía. Es algo que está en movimiento, que está en proceso, que está en evolución. También la experiencia es relacional, es decir, toda experiencia se relaciona con otras experiencias que cada persona tiene. Entonces, la experiencia que tiene, por ejemplo, tuvo una experiencia con ayahuasca o con yagé, que ya saben que es lo mismo, simplemente depende de la tradición, cómo le llamamos, ¿no? Entonces, tiene esta experiencia con yagé y la persona a través de esta experiencia, esa experiencia, aunque sea su única experiencia con psicodélicos, se conecta con otras experiencias de su propia vida, otras experiencias de su pasado, por ejemplo, esa experiencia, o con experiencias de su futuro. Eso es lo relacional, que se conecta con otras experiencias, se relaciona con otras experiencias, pero no solo de esa persona, sino también de otros. Entonces, a veces vemos, por ejemplo, hay algunas ceremonias en donde, voy a inventar, en una ceremonia de honguitos, ¿no? En donde hay 10 personas viviendo esta ceremonia y de pronto 4 personas empiezan a tener una experiencia súper conectada entre ellos, como si los 4 estuvieran viviendo algo muy parecido y después a la hora de compartirlo se sorprenden de estas conexiones que puede haber entre la experiencia. ¿Por qué? Porque la relacionalidad de la experiencia no es solo con la misma persona, sino también con otras personas. La experiencia también es contextual. Siempre ocurre en un contexto. De ahí que, por ejemplo, se hable de la importancia, probablemente lo habrán oído en términos de la experiencia psicodélica, del set y el setting. El setting, como tal, es el contexto. El set es más el estado mental que tiene la persona en el momento de consumir la sustancia. El setting tiene que ver con el entorno. No es lo mismo consumir LSD en una clínica psiquiátrica
a consumir LSD en un entorno terapéutico que es entre personas cuidadas, pero que intenta ser más cómodo que una clínica fría, que consumirlo en un rave, en una fiesta rave, o consumirlo con tu pareja en una cabaña en el bosque, por ejemplo, ¿no? En los diferentes contextos influyen poderosamente en la experiencia. A eso nos referimos también con lo contextual, particular, que incluso aunque haya aspectos que compartimos, la experiencia de cada persona es particular y única. Y de hecho es única hasta con las experiencias de cada persona. Una persona que tiene 100 experiencias con DMT, cada una de estas 100 experiencias es única y particular. No hay dos experiencias iguales. Pero también es comunal, porque lo que hemos visto es que las experiencias pueden compartir aspectos con otras experiencias de otras personas. Entonces, de pronto yo digo, ay, pues tuve tal experiencia y eso que yo dije tiene algo que se conecta con la experiencia de Marisol, tiene algo que se conecta con la experiencia de Lourdes, tiene algo que se conecta con la experiencia de María Fernanda, tiene algo que se conecta con la experiencia de Lupe, etcétera, etcétera. Y todas nuestras experiencias empiezan a conectarse en algún nivel. Eso tiene que ver con lo comunal. Y también, por supuesto, el último punto, este es el más fenomenológico del asunto, se le llama con tendencia a la totalización. ¿Qué es eso? Que la persona tiene una experiencia y va a tender naturalmente, naturalmente va a tender a generalizarla. Por ejemplo, si ve, voy a inventar, ve que estamos hechos de amor, va a decir, sí, claro, todos siempre podemos sentir que estamos hechos de amor. Es una tendencia a la totalización. Pero también pasa al revés. Si la persona de pronto tiene una experiencia terrible con el psicodélico, terrible y le va muy mal, y cuando la gente le pregunta, oye, ¿qué onda con los psicodélicos? Va a decir, no, los psicodélicos son terribles, son espantosos, te dan pero te va de la patada. Solamente le fue de la patada a ella o a él, y es más, una vez, no necesariamente otras, una vez, pero la persona tiende a generalizarlo. Si te va muy bien, tiendes a decir los psicodélicos son maravillosos. Si te va muy mal, tiendes a decir los psicodélicos son el infierno. No tiendes a decir tuve una experiencia así. Por ejemplo, pasa hasta cuando vamos al cine. Vas al cine y supongamos que la película no te gusta y no sales del cine generalmente diciendo no me gustó. La gran mayoría de nosotros salimos del cine diciendo qué película tan mala, qué película tan mala. Eso es la totalización. Generalizamos, ampliamos, volvemos de siempre de la misma manera, etcétera, etcétera. Es una tendencia natural en nosotros. Es una tendencia que necesitamos para muchas cosas, para el aprendizaje incluso, pero que puede en ocasiones estar a nuestro favor y en otras, como todo, jugar en nuestra contra. Bueno, aquí, solamente con este esquema, ustedes ya tienen una idea de cómo puede ser un acompañamiento de integración terapéutica desde la mirada existencial. Cuando la persona nos narra su experiencia con el bufo alvarius, ¿no? Con el sapito, el sapo, podemos ver, ok, la parcialidad de la experiencia, explorar la temporalidad, explorar el movimiento, explorar con qué otras experiencias se relaciona, explorar el contexto en el que la experiencia se dio, explorar lo único y particular, explorar lo común de su experiencia y, por supuesto, explorar cómo la persona tiene una tendencia a totalizar su experiencia. Entonces ya con esta mirada, ustedes ya podrían tener una aproximación desde una perspectiva fenomenológica a la integración de una experiencia con psicodélicos propia o de otros. Pero vamos a continuar. También, desde la misma mirada fenomenológico-existencial, se dice que toda experiencia, fíjense, toda experiencia atraviesa por estos cuatro procesos. De nuevo, es mi resumen, acuérdense. Entonces, por estos cuatro procesos. El primer proceso
le llamamos registro, que es simplemente el captar la experiencia. Y déjenme decir algo más. Estos cuatro están colocados en ese orden porque es la mejor manera de entenderlos didácticamente. Sin embargo, no ocurren uno después el otro y después el otro, sino ocurren de manera paralela, simultánea. Entonces, registro es yo capto la información de la experiencia. Organización es toda experiencia se organiza. ¿Qué significa organizarse? Por ejemplo, la percibo como agradable o desagradable, o con aspectos agradables y aspectos desagradables, o como esto es mío, esto no es mío. Entonces yo puedo decir, yo sentí esto en mí, pero vi que tú, o vi que mi padre, reconozco cosas mías y cosas del otro. También se organiza en el tiempo. Y digo, hay cosas del pasado, cosas del presente, cosas del futuro, etcétera. Toda experiencia se organiza. Y aquí viene la parte interesante. También desde la perspectiva existencial pensamos que toda experiencia se integra. Es decir, la persona que tiene una experiencia con psicodélicos, vamos a suponer tuvo una experiencia con MDMA, por decir uno que no había mencionado antes, es solamente para irle variando, pero puede ser cualquiera. Tuvo una experiencia con MDMA. La persona, aun si no va con alguien a integrarlo, aun si no va con un integrador, aun si no va con un terapeuta, de todos modos va a integrar su experiencia, ¿no? Porque toda experiencia se integra. ¿Qué significa que se integra? Es que se asimila, se vuelve parte de mi memoria, se vuelve parte de mis experiencias, de mí, lo que yo sé de mí mismo. Es sí, claro, yo viví el fin de semana pasado, tuve una experiencia con MDMA, se vuelve algo que yo ya tengo como parte de mí. En ese sentido, de que se integra, se integra. Hablamos de integración terapéutica. Es más, déjenme hablarlo por pasos. El primero sería la integración natural que todos vivimos de cualquier experiencia, incluyendo de las experiencias con psicodélicos. Pero eso no significa que se integre de una manera que me aporte mucho a mi vida. Eso no significa que se integre de una manera que no lo viva como algo terrible para mí. De hecho, el trauma es una integración que está en loop, que está trazada en loop y que se tiende a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Eso es lo terriblemente difícil del trauma, de la experiencia de trauma. Entonces, ¿puede haber una experiencia con psicodélicos traumática? Sí. ¿Eso significa que no se ha integrado? No, no, no. Eso significa que así es como se integró. Se integró de manera traumática. Y entonces así está integrada. Entonces, puedes tú ir de la integración natural a una integración no terapéutica con alguna persona como un amigo, tu pareja, tus padres, tus hijos, etcétera, etcétera, y conversar sobre la experiencia. Cuando conversamos sobre la experiencia, eso nos ayuda a integrarla un poco más acomodada para nosotros. Por eso es que es muy común que a la gente le den ganas de platicar de su experiencia con psicodélicos. Es muy común que la gente vaya a una experiencia y tenga ganas de contarle a los demás. Y no siempre es fácil contarlo, porque cuesta trabajo ponerle palabras. No siempre es fácil contarlo, porque a veces el otro no está listo para escucharlo. Y pueden juzgarnos, pueden criticarnos, pueden brincar a hacernos interpretaciones que no tienen nada que ver con nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Pero es muy común que la persona quiera platicarlo. Bueno, el simple hecho de platicar la experiencia ayuda a que lo integremos de una mejor manera. Entonces recuerda, de todos modos lo integramos, pero lo integras de una mejor manera. ¿Y a qué me refiero por mejor? Bueno, me refiero a una manera que te haga sentir que es mejor para ti. No estoy usando un criterio específico de decir qué es mejor, ¿eh? Estoy diciendo simplemente algo que te haga sentir que es lo mejor para ti. Un aspecto de que te es de alguna manera más agradable, de mayor crecimiento o que lo puedes aplicar mejor a tu vida. Entonces, a eso ayuda la integración con alguien más. Tú puedes dar un paso aún más alto hacia lo que se le llama integración terapéutica. Ese sería el tercer nivel.
en donde la persona que te escucha, además, posee una serie de herramientas o de estrategias que pueden ayudarte a realizar una integración de una manera más poderosa para ti. Entonces, de que la vas a integrar, la vas a integrar. Si tú lo compartes con alguien, lo cuentas, se integra todavía mejor, porque te da la posibilidad de seguir repasando y seguir aprendiendo de ella. Pero si además lo haces con alguien que tiene un poco de preparación en la integración, no, hombre, te puede ayudar muchísimo más dándote algunas estrategias o herramientas para que tú esa información la incorpores a tu vida de una mejor manera. Y el cuarto proceso de la experiencia es la expresión, porque toda experiencia encuentra una vía de expresión. Es decir, de alguna manera se va a manifestar en tu vida. Puede que se manifieste simplemente como una memoria de algo que viviste antes y ahí quedó. Puede que se manifieste como algo que te genere sueños después. Puede que se manifieste, que se exprese como algo que modifique tu vida, que modifique tu manera de verte a ti misma o a ti mismo. Sabemos que las experiencias con psicodélicos tienen el potencial de hacer que una persona modifique su manera de verse a sí misma o a sí mismo y modifique su vida. Entonces, esa sería una forma de expresión, pero claro, se va a expresar de una manera más conveniente para ti en la medida en la que se integre de una mejor manera para ti. Entonces, con eso vemos los 4 procesos de la experiencia. Ok. Otro aspecto más que podemos ver para ir cerrando la parte existencial y luego ya solo quedarme con la parte más de la integración. De nuevo, es mi resumen. Acuérdense, aquí les estoy haciendo varios resúmenes para poderle sacar el máximo provecho a nuestra conversación. Y disculpen el bombardeo de información. Sé que les estoy dando un montón de información así de bombardeo. Espero que esté siendo clara. Bueno, lo que vemos es que toda experiencia siempre tiene 4 formas en nosotros que están las 4 presentes y que son estas que le llamamos los 4 lenguajes. ¿Ah? Siempre están presentes. O sea, en toda experiencia hay algo físico corpóreo. ¿Qué significa eso? Pues sí, no puedo tener una experiencia que no se conecte de alguna manera con mi cuerpo. Incluso las experiencias de una persona que dice, es que siento que salí de mi cuerpo, las experiencias de fuera del cuerpo, o una persona que diga, es que de pronto desapareció mi cuerpo, pues ahí está conectada con el cuerpo. ¿Me explico? Conectada desde la experiencia de que salí de, o conectada desde la experiencia de no había cuerpo, pero esa es una manera de sentir también o de estar conectada a la experiencia de forma corpórea. Siempre, toda experiencia tiene un referente o tiene algo que se relaciona con el cuerpo. También toda experiencia, incluso hacer operaciones matemáticas o estar construyendo ideas. Ahorita, aquí, compartiendo esta exposición, toda experiencia siempre tiene un componente emocional. Siempre tiene un componente emocional. Siempre tiene algo de afectividad. Puede que no lo percatemos, que no nos demos cuenta de ese, pero siempre está presente. Incluso la sensación de estar plano, esa estar plano es una vivencia emocional. La sensación de, pues no siento nada, esa es una vivencia emocional, etcétera. Entonces, siempre tenemos una experiencia emocional. De la misma manera, siempre tenemos una vivencia interrelacional o social. Para la perspectiva existencial, estas dos son la misma dimensión y no una dimensión diferente. La dimensión emocional es la dimensión interpersonal. Entonces, todo lo que vivimos, toda situación que vivimos, toda experiencia que tenemos, de alguna manera se conecta con el hecho de que somos entre otros, que venimos de otros y vamos más o menos hacia otros todo el tiempo, porque somos siempre entre otros. También toda experiencia tiene un lenguaje racional lógico. Es decir, aun si para mí eso no tiene lógica, el que para mí no tenga lógica
no significa que no la tenga, ¿eh? Entonces, a veces la persona dice, es que tenía una cosa que en esta experiencia con, vamos a cambiar ahora de sustancia, esta experiencia con ketamina, esta experiencia que viví con ketamina no tenía ni pies ni cabeza. Esta experiencia con ketamina no tenía ninguna lógica. Bueno, ¿qué creen? No tenía lógica para lo que yo aprendí, que era lógico. Pero toda experiencia, incluso esa, tiene su lógica. Entonces, hay algo lógico, hay algo cognitivo y por ende racional en toda experiencia. Y por último, toda experiencia también tiene algo de simbólica, tiene algo de metafórica, tiene algo de símbolos, porque la experiencia se manifiesta siempre de forma simbólica. Lo simbólico es también para la perspectiva existencial lo espiritual. Ahora bien, estos cuatro lenguajes están presentes en toda, fíjense, en toda experiencia. Siempre están los cuatro. Es solo que suele ocurrir que la persona tiene más habilidad para expresarse en alguno de esos cuatro. ¿Se acuerdan de los cuatro procesos? Que el cuarto era expresión. La persona desarrolla, todos, ustedes, yo, desarrollamos más habilidad para expresarnos en uno o dos de estos lenguajes y no nos expresamos con tanta facilidad en los otros lenguajes. Pero eso no significa que no estén. Es decir, si yo les digo es que siento algo en mi pecho, sería lenguaje físico corpóreo, pero eso no significa que no tenga una emoción al sentir algo en mi pecho, que no tenga una cierta lógica cuando yo digo que siento algo en el pecho, que no sea algo simbólico también el decir siento algo en el pecho, etcétera, etcétera. De tal manera que siempre están los cuatro, solo se subraya aquel en el que en ese momento me siento más hábil. Y aquí viene algo importante del integrador. Parte de lo que decimos en la perspectiva existencial es que el integrador profesional, aquel que está intentando hacer una integración terapéutica de experiencias con psicodélicos, ese lo que va a hacer es escuchar la narrativa de la persona que tuvo la experiencia con psicodélicos y va a tratar de percibir en cuál de estos cuatro se está expresando con mayor facilidad. Y es muy común que la persona subraye uno o a veces dos lenguajes y deje los otros de lado. Entonces, es muy importante para la perspectiva existencial, acuérdense, estoy hablando de la mirada existencial, que el integrador comience por empatarse con el mismo lenguaje. Es decir, si la persona dice, es que sentí una opresión en el pecho, no sería una buena pregunta desde el punto de vista existencial, acuérdense, no sería una buena pregunta decirle, ¿y qué emoción está en tu pecho? Una buena pregunta sería decirle, ¿y lo sientes en el pecho que te atraviesa hasta la espalda? ¿O lo sientes solo en la parte del frente de tu pecho? Si la persona dice, es que sentí que mi cabeza como que se abría, podemos decir, oye, ¿y sentiste que tu cabeza se cerró o sentiste que tu cabeza se quedó abierta? ¿Cómo sentiste la cabeza? Me quedo en el lenguaje corpóreo. Si la persona me dice, fíjate que estoy muy triste, es que estoy muy triste, no le digo, ¿y cómo está la tristeza en tu cuerpo? No, porque eso sería cambiarle de lenguaje. Me quedo en su mismo lenguaje. Entonces, si me dice, siento una gran tristeza, le digo, háblame más de tu tristeza. Y como sé que es motivo social, le puedo decir, y tu tristeza, mientras me la cuentas a mí, se siente más fuerte, se siente menos fuerte, etcétera. Pero me quedo a nivel de la emocionalidad y las relaciones interpersonales. Pero igual, la persona me dice, es que me di cuenta de algo. Me di cuenta que en realidad el mundo podría ser diferente si el mundo pudiera estar más abierto a las diferentes experiencias de los demás. Eso, si se fijan, es algo racional, ¿no? Entonces, si la persona que viene conmigo me dice, es que de pronto en el psicodélico, de pronto me di cuenta que, es más, el hongo me dijo, ¿no? O la ayahuasca me dijo, la abuelita me dijo, que el mundo sería diferente si pudiéramos conseguir las emociones, encontrar una manera de conectar las emociones de los demás. En vez de decirle, ¿y eso qué emoción te generó? En vez de decirle, ¿y eso en qué parte del cuerpo lo sientes? Le diría, dime más qué aprendiste. Cuéntame más de esa idea. Desmenuza esa idea. ¿En qué crees que puede ser aplicable?
¿Qué excepciones crees que podría tener? Y entonces me quedo exclusivamente con eso de su lenguaje. O cuando me habla del simbólico metafórico, la persona me dice, es que de pronto me sentí en medio de un huracán. Estaba yo en medio de un huracán. Ese es lenguaje simbólico. En vez de decirle, ¿y qué emoción había? O ¿qué idea te venía? O ¿y cómo se sentía tu cuerpo en el huracán? Ahí le preguntaría, oye, ¿y ese huracán es nivel 4, nivel 5? ¿Qué nivel de huracán es? ¿Es un huracán que se lleva casas, automóviles? ¿O es un huracán que solo derriba señales? ¿Qué tipo de huracán es? ¿Ah? Y entonces me quedo a nivel simbólico. Ahora, esto de quedarme en el lenguaje que la persona expresa es para la primera parte, ojo, para la primera parte de la integración. La integración terapéutica con mirada existencial trataría de mirar en qué lenguaje está la persona para adoptar el mismo lenguaje, empatar el mismo lenguaje de entrada, para posteriormente, ¿cuándo es posteriormente? Híjole, pues depende de cada relación, depende de cada conversación. Con algunas personas eso puede ser en la primera sesión de integración, después de 20, 30 minutos de conversar. Pero con otras personas puede ser hasta la tercera sesión de integración, porque algunas personas requieren 4, 5 sesiones de integración. En mi práctica, yo llevo ya pues unos 10 años haciendo integración de experiencias terapéuticas de personas con esas experiencias. Y fíjense, digo 10 años, pero miento, desde el 2007. Entonces ya llevo más, mucho más, ¿no? De acompañar personas post experiencias con psicodélicos. Y lo que he visto es que rara vez, una persona necesita más de 5 o 6 sesiones de integración. Rara vez. Generalmente 5, 6 o hasta menos. A veces 2, 3, 4. ¿Ah? Pero 5, 6 es el máximo en promedio, digamos. Y es muy raro que se necesite más de eso. Bueno, a lo mejor en la primera sesión, a lo mejor en la primera y en la segunda, me empato con su lenguaje. De ahí viene, fíjense, la palabra empatía, de empatarse, se fijan, es de igualarse. Entonces, me igualo en su lenguaje, me conecto al mismo nivel de su lenguaje y posteriormente, perdón, déjenme dar un traguito de mi café. Posteriormente, entonces sí, puedo yo decirle a la persona, ok, me has estado contando cómo es este huracán, que si volaba casas, me has estado contando todo eso y eso tenía algo en tu cuerpo, eso se sentía en tu cuerpo. Ya puedo hacerlo después, ¿se fijan? Y lo importante sería, desde la perspectiva existencial, invitar a la persona que esté integrando su experiencia con psicodélicos a que llegue a narrar su experiencia de los 4 lenguajes. Es decir, que pueda hablarme de su experiencia a nivel físico-corpóreo, a nivel emotivo-social, a nivel racional-lógico y a nivel simbólico-metafórico. Que pueda realmente hablarme de estos 4 niveles y que pueda ponerlo así. En ocasiones, lo que hago, por ejemplo, con las personas es decirles, mira, a veces la persona me dice, no tengo mucho tiempo, solamente voy a poder venir 3 veces. Y entonces les digo, ok, les dejo esta tarea. Les digo, de tarea, apunta tu experiencia con lujo de detalles, con lujo de detalles. Y ya que hayas escrito toda tu experiencia con lujo de detalles, ahora dedícale una página o varias, las que necesites, para hablar únicamente de lo que fue, lo que ocurrió a nivel de tu cuerpo, a nivel físico corpóreo. Solamente, solamente, solamente. Luego, punto, y en otra página, todo lo que ocurrió en tu experiencia a nivel de tus emociones. Narra todo lo que ocurrió a nivel de tus emociones y a nivel de tus relaciones con otros. Emociones y relaciones con otros. Y luego, una tercera, todo lo que ocurrió a nivel de ideas, todo lo que se te ocurrió, todo lo que pensaste. Incluso si pensaste, no entiendo eso, apúntalo. Y luego, por último, un apartado exclusivo de todos los símbolos. Bueno, déjenme decirles que esa simple tarea, ese simple hecho de pedirle a la persona que me hable exclusivamente de algo, pero acuérdense, empezamos empatándonos. Al principio me empato. Este es el segundo paso.
¿Ah? El segundo paso es ir pidiéndole a la persona que engorde la narración de su experiencia para incluir los otros lenguajes. Lo que vemos cuando la persona empieza a engordar la descripción de su experiencia, incluyendo todos los lenguajes, es que empieza a enriquecer sus posibilidades de integración. La integración se amplía considerablemente. Este es quizás el tip más importante que puedo transmitirles el día de hoy. Este es el más importante, el más valioso, el más útil que yo he encontrado en mi trabajo con la integración. Aquí está obviamente presentado en el resumen que yo directamente desarrollé. Entonces, es mi resumen, pero esto es, digamos, lo fundamental del trabajo fenomenológico existencial. Solo que para llegar a esto tenía que darles todo lo que vimos anteriormente. Ahora, déjenme dar un pasito más hacia propiamente la experiencia con psicodélicos. Sabemos que el efecto con psicodélicos atraviesa por 3 niveles diferentes. Atraviesa por algo que le llamamos el nivel pasivo, la navegación y el nivel activo. ¿Qué es eso? Bueno, el nivel pasivo es lo que le pasa a la persona por el simple hecho de consumir psicodélicos. Hoy sabemos que si el psicodélico, la sustancia, es de buena calidad y está en la dosis adecuada, fíjense, de buena calidad, porque lamentablemente, como estamos hablando de sustancias que se venden en el mercado negro porque pertenecen al área de la ilegalidad en la mayoría de los países, entonces muchas veces se venden con muy baja calidad. Pero si el psicodélico es de buena calidad, uno, dos, está en la dosis adecuada. Y tres, está de alguna manera eh, bien indicado para la persona, porque sabemos que los psicodélicos, acuérdense, no son para todos. Hay personas que pueden tener contraindicaciones con los psicodélicos o con algún psicodélico más que con otro. Entonces, si se reúnen esos 3 criterios, la persona está indicada para su uso, la dosis es adecuada y la sustancia es de calidad. En el 90% de los casos, la persona, por el simple hecho de consumir el psicodélico, puede recibir beneficios. Es algo que hoy científicamente sabemos. Puede generarse mayor neuroplasticidad, puede generarse cierta neurogénesis a nivel cerebral, lo que se le llama la red neuronal por defecto o también se le llama red de modo predeterminado, cualquiera de estos dos en el cerebro se flexibiliza y la flexibilización de la red neuronal por defecto promueve que la persona vea nuevas posibilidades en su vida, se abra a nuevas experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel pasivo, si se reúnen las 3 características que les mencioné previamente, a nivel pasivo, los psicodélicos tienen un efecto poderoso por el simple hecho de que la persona los consuma. La navegación es que durante la experiencia con el psicodélico, la persona tiene la siguiente experiencia. La gran mayoría, y sé que algunos de ustedes, si están por aquí, es porque la mayoría de ustedes han tenido la experiencia con psicodélicos. Entonces, seguramente recordarán lo siguiente de sus experiencias. Y es que en la experiencia tenemos la sensación de que de pronto es posible pensar de otra manera. Es posible sentir de otra manera. Es posible vivir de otra manera. Y justo por eso, esto vuelve tremendamente poderosa la navegación con psicodélicos. Independientemente de si tienes, ya sabemos, la experiencia puede ser el paraíso o el infierno, o por lo menos estar en otro planeta, ¿no? Entonces la experiencia puede ser el paraíso, el infierno u otro planeta, y a veces las 3 anteriores en la misma experiencia. Pero lo que es seguro es que la persona de pronto tiene, no de teoría, sino de vivencia directa, la experiencia de que es posible vivir de otra manera, ser de otra manera, sentir de otra manera, pensar de otra manera. Es posible. Y el simple hecho de tener la experiencia de esa posibilidad es también tremendamente poderoso.
Y por último, en activo, le llamamos a lo que la persona puede hacer para que el efecto sea realmente poderoso en su vida. Y lo que la persona puede hacer para que el efecto sea realmente poderoso en su vida está en dos niveles. El primero está a nivel de la preparación, en verdaderamente prepararse para la experiencia, en verdaderamente alistarse para la experiencia, en estar seguro de que se trata de una experiencia que es buena en el sentido de que las tres características que habíamos mencionado anteriormente, que la persona es propicia para la experiencia, que la persona está con una sustancia de buena calidad en la dosis adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, si la persona es propicia y las otras condiciones que mencionamos, está ya preparándose la persona. Terence McKenna decía que antes de probar una nueva sustancia, el primer lugar a donde tenías que ir es a la biblioteca. ¿A qué se refería con eso? Se refería a que es importante informarse de qué tipo de experiencia puede vivirse, qué tipo de efecto, etcétera. Muchas veces ayuda a llevar un journal, un diario, ayuda a tener intenciones, ayuda a enfocarse de manera intencional, ayuda a preparar el cuerpo para ciertas sustancias. Por ejemplo, el yagé o la ayahuasca se requiere una dieta muy estricta, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas condiciones que nos hablan de cómo podemos prepararnos, pero también el nivel activo se refiere a la integración, a que la persona cuide realmente el post, que no sea simplemente tomé una sustancia. La integración, como les decía al inicio, hoy en día sabemos que es quizás el aspecto más importante de la experiencia con el psicodélico. ¿Por qué? Porque es como si el psicodélico te abre la puerta, pero la integración es lo que va a hacer que camines en ese nuevo terreno, que realmente hagas de esa experiencia algo valioso para tu vida. Y de ahí lo importante de la integración, pero eso es algo activo. Es algo que la persona que consumió el psicodélico necesita comprometerse, necesita decir, voy a llevar una integración. Y puede no ser terapéutica, pero por lo menos que sea de hablarlo con alguien, estarlo comentando, porque eso le ayuda a integrar. Pero si tiene una integración terapéutica, mucho mejor. Lo que vemos es que la integración terapéutica promueve muchísimo o ayuda muchísimo a minimizar riesgos y daños y a maximizar beneficios. Esto es básicamente lo que nos da la perspectiva de la integración. Minimizar cualquier riesgo, minimizar cualquier daño. Puede haber riesgos y daños con lo que sea, con agua. Nos podemos ahogar en agua. Entonces, con lo que sea puede haber riesgos y daños. Con los psicodélicos también. Pero también puede haber beneficios. Y algo de lo que se enfoca, lo que le llamamos integración terapéutica, es en preparar a la gente, que los profesionales de la integración terapéutica, a veces son terapeutas, pero otras veces no. Es gente que se prepara en la integración terapéutica. Lo que buscamos en la integración terapéutica es estos dos: minimizar riesgos y daños, por un lado, y maximizar beneficios por el otro. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de la integración desde un punto de vista existencial? Primero, es importante que haya una conexión emocional entre la persona que vivió la experiencia y quien le está acompañando para que integre. O sea, el integrador profesional, déjenme llamarle así. Es importante que haya una conexión emocional entre ellos. Segundo, normalización. Es importante que el integrador le ayude a ver al otro que, por muy compleja, extraña y única que sea su experiencia, eso es parte de la experiencia psicodélica. Es normal vivir cosas rarísimas. Es normal sentir que no entendemos. Es normal vivir cosas que quisiéramos vivir más seguido. Es normal vivir cosas que no quisiéramos volver a vivir nunca más. Todo eso es normal en una experiencia psicodélica o psiconáutica. También es importante el equilibrio acción-inacción.
Decimos en la perspectiva existencial que es importante una acción en la que escuchemos activamente, una acción en la que incluso hacemos esto que les mencionaba de los 4 lenguajes, pero también que haya momentos de inacción. Es muy importante que no dirijamos la experiencia del que está integrando. Es muy importante que abramos un espacio para que se exprese con libertad y se explore, pero que no dirijamos su experiencia, porque no sabemos realmente cuál sería la dirección adecuada. Sabemos que si exploramos, le daremos a la persona el espacio para que ella encuentre la dirección adecuada. Y ahí está la inacción. Entonces, el integrador desde una perspectiva existencial necesita equilibrar la acción y la inacción. Y también el equilibrio espontáneo íntimo. En la perspectiva existencial nos gusta decir que una buena conversación, en este término, no una buena conversación entre amigos, sino una buena conversación que tiene una intención terapéutica, ya sea de integración o de terapia, es una conversación que equilibra lo espontáneo y lo íntimo, que es una conversación tan espontánea como la que tendrían 2 amigos en un bar, 2 amigos en una cantina, 2 amigos en una cafetería, o la que tendría, por ejemplo, una confesión sacerdotal, que tenga esa intimidad y que tenga esa espontaneidad. Cuando una conversación tiene un buen equilibrio entre estos dos, tiene enorme potencial. Una conversación que tiene intenciones terapéuticas. Acuérdense, terapéutica no de sanar, no de curar, sino de acompañar y de explorar. En ese sentido, terapéutica. Entonces, cuando tiene este equilibrio, es tremendamente terapéutica, tremendamente acompañadora, tremendamente facilitadora de la exploración, que haya el equilibrio entre la espontaneidad y la intimidad. En mi experiencia, porque actualmente yo también ya superviso otros terapeutas que hacen integración terapéutica, entonces cuando superviso a algunos que hacen integración terapéutica, veo que donde más se equivocan es en ese equilibrio. Bueno, también en el de acción e inacción. En estos 2 equilibrios es en donde hay más errores y hace que la integración se atore, no fluya bien, etcétera. Pero si logramos ese equilibrio, la integración fluye hermosamente. Entonces, para empezar a cerrar, la integración terapéutica de experiencias con psicodélicos es el puente entre una experiencia poderosa y una existencia llena de sus significados y aprendizajes. Justo esto es lo que queremos hacer desde la perspectiva existencial, que sea la integración un puente entre la experiencia poderosa con psicodélicos y una existencia que esté llena de sus significados y aprendizajes y que no simplemente sea un fin de semana intenso, una experiencia tremendamente difícil o una experiencia tremendamente hermosa. Todo eso ya lo es, pero que además pueda llenar nuestra existencia de sus significados y aprendizajes. Y entonces, simplemente agradecerles. Ahorita voy a cerrar para que podamos tener una conversación ya más fluida entre nosotros. Aquí están algunos textos, si les interesara profundizar en la perspectiva existencial. Son algunos libros que son de mi autoría. Y si les interesara, bueno, los pueden encontrar en YouTube. En YouTube, qué tontería acabo de decir. No, en Amazon, perdón. En Amazon los pueden encontrar. Pero, aunque pueden encontrarlos en Amazon, también pueden encontrarlos en este código QR. Ahí les podemos, se envían los libros, etcétera. Entonces, que sepan que también se los podemos enviar. Y salen generalmente un poquito más baratos porque Amazon pues les sube el precio para la ganancia de Amazon. Entonces, que sepan que puede ser un poquito más barato también con el código QR. A esas son mis redes sociales y la red social del Círculo Existencial. Les dejo mi Instagram porque no manejo Facebook. Alguna gente me dice, pero yo te he visto en Facebook. Sí, de hecho tengo que todo lo que publico en Instagram se publique automáticamente en Facebook, pero yo ya no tengo ni siquiera la aplicación de Facebook, la borré de mi teléfono. Entonces, como ya no tengo ni la aplicación, ya no entro a Facebook. La única red social a la que entro es a la de Instagram. Si hoy no nos diera tiempo de responder a todas sus preguntas o inquietudes, que espero que nos dé tiempo, pero si no nos diera tiempo,
todos los jueves en mi Instagram, yo pongo una dinámica. A veces me tardo un poquito, a veces me acuerdo en la mañana y la pongo en la mañana, pero a veces me acuerdo ya en la tarde, ¿no? Pero todos los jueves pongo una dinámica que le llamo jueves de preguntas, en donde la gente hace preguntas y yo me comprometo a responderlas el viernes. Claro, preguntas sobre la perspectiva existencial, la terapia existencial o sobre psicodélicas, que son mis áreas de especialidad, porque luego me preguntan de termodinámica nuclear y pues de eso no sé, ¿no? Pero si me hacen una pregunta sobre las áreas en las que me he metido más a estudiar y la que conozco la respuesta, con muchísimo gusto se las doy. Y si no conozco la respuesta, con mucho gusto la busco para poder darles la mejor respuesta posible. Entonces, que sepan que podemos seguir conectados. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla ahora. Perfecto. Para poder también, pues, escucharles o saber de ustedes. Y hay algunas, sé que hay algunas preguntas ya en el chat. Entonces, si les parece, voy a empezar un poquito respondiendo las preguntas del chat, pero anímense a que si tienen una pregunta, simplemente levanten su mano y podamos hacerlo verbalmente también y así escucharles. Y creo que está más rico y que sea más vivo un diálogo entre nosotros. Entonces, les invito a hacerlo lo más vivo que podamos. Mientras tanto, Muchísimas gracias. ¿está bien que lea las del chat? Sí, un momento antes de aquí, una pequeña intervención. Adelante. Eh, Quisiera invitar a las personas que están aquí presentes, a los que puedan abrir su micrófono, a los que puedan poner también su cámara, que es muy interesante, mucho más interesante se hace esto si nos podemos ver las caras. Y entonces aquí quería aprovechar también, Jackie, a agradecerte por esta presentación maravillosa. Pues yo te cuento un poco de mí, yo, Manuela, yo soy psicóloga y yo siento que he recorrido varios tipos de enfoques y modelos en psicoterapia. Yo me crié, por ejemplo, cognitivo-conductual, después pasé a estudiar un poco de psicología dinámica y ahora estoy yéndome más por ese modelo humanista que también está relacionado con la psicoterapia existencial al final y me puse a estudiar antes yo psicoterapia existencial, De Jarquín, que de Miguel Miguel. Jarquín, ajá. Entonces me parece muy interesante esto que me comentas aquí, porque yo teniendo este recorrido amplio por diferentes tipos de modelos, me parece muy valioso principalmente lo que nos habla sobre los lenguajes de integración, porque siento que dependiendo del modelo en psicoterapia se van a ir enfocando en diferentes tipos de lenguajes. Absolutamente. Cognitivo-conductual, entonces va a estar más relacionado con la parte racional, lógica, emotivo-social, o está la psicoterapia somática también, que está ya como muy enfocada en la parte físico-corpórea, o también pues viendo como tradiciones indígenas, chamanes y todo eso, puede estar la integración inclusive muchísimo más enfocada en la parte simbólica, metafórica, que es la parte espiritual. Entonces me parece muy valioso tu enfoque, porque como nos lo presentas aquí, realmente da una mirada muy integradora al fin y al cabo de lo que es la existencia humana y no enfocándonos solamente en partes parciales de la experiencia, que al fin y al cabo también en el modelo existencial estás diciendo que al fin y al cabo la experiencia es parcial, siempre va a ser una experiencia parcial, pero qué bueno poder tener la conciencia de que el ser humano, la existencia que tenemos al frente es física, corpórea, emocional, racional y simbólica. Entonces, esa anotación ahí primero. Entonces, muchísimas gracias por eso. Si quieres, entonces vamos aquí viendo aquí las preguntas que nos dejan en el chat. Si Ujú. quieres las lees tú o si quieres que las lea yo. ¿Cómo prefieres? Me da lo mismo, como tú creas que es mejor. Bueno, te las voy a leer aquí entonces. Aquí Perfecto. nos vamos a pasar primero por estas entonces rápidamente en el chat y las personas también, después de leer estas preguntas que quieren hacer sus preguntas con micrófono abierto y cámara, son completamente bienvenidas a hacerlo. Ujú. Listo. Entonces, Lupe pregunta, luego de la experiencia psicodélica, ¿cuándo haces la primer sesión de integración? Mm, Es muy buena pregunta, Lupe. Lo ideal es que la primera sesión de integración sea inmediatamente después de la que la persona ha bajado los efectos. En el momento de lo que se le llama el afterglow, cuando la persona todavía tiene una cierta sensibilidad, todavía está un poquito diferente a como es normalmente, pero ya no está bajo los efectos, es el mejor momento para hacer la primera sesión de integración. Pero normalmente es muy difícil hacerla ahí porque pues tendrías que estar en el sitio donde la persona está teniendo la experiencia y muchas veces pues más bien la persona llega con nosotros después. Lo que he visto es que entre más tiempo dejan pasar, es más difícil la integración.
Entonces, entre más pronto, mejor. Si la persona no puede ser de inmediato, que sería de mi punto de vista lo ideal, o a veces tienen de una manera grupal, tienen un compartir grupal que funciona un poco como una pequeña integración, pero entonces a la semana siguiente o en los días siguientes poder tener la primera sesión de integración un poco más profesional, digamos, en ese sentido ya no del grupo solamente, me parece lo ideal. Pero puedes, como la persona de todos modos integra, entonces tú puedes reintegrar o promover la integración de una mejor manera en cualquier momento. Aun cuando, repito, lo ideal es entre antes mejor. Gracias por esa pregunta. Listo. Muchas gracias. Por aquí Evelyn nos pregunta, ¿tener presente algún problema mental para prevenir alguna contraindicación o cómo prevenirlo? Aquí básicamente nos está preguntando sobre qué criterios de exclusión habría para el uso de estas sustancias. Sí, mira, es todo un tema el asunto de los criterios de exclusión, todo un tema. Podríamos dedicarle una hora entera a hablar de eso, entonces es complejo, pero afortunadamente, cada vez hay mejor información. De hecho, ciencias psicodélicas, justo parte de lo que hace es ofrecer información adecuada, porque el problema es que luego hay mucha información que está llena de mitos. Entonces, vale la pena recurrir a lugares que ofrecen información en la que podemos confiar. Ciencias psicodélicas es una de ellas. Entonces, para ver justamente muchas diferencias que hay, porque puede ser diferente según la sustancia, según el psicodélico. Pero en términos generales, los criterios que pueden ser riesgosos son problemas cardiovasculares, problemas del corazón, problemas de presión arterial, por ejemplo, también sobre todo la presión arterial alta, o ciertos problemas específicamente con problemas mentales, por supuesto, como cuáles, bueno, en particular la esquizofrenia y el trastorno bipolar, son los que se han visto como con mucho mayor riesgo de que vivan una experiencia psicodélica muy, pues, incómoda, muy terrible para ellos, que los deje muy desacomodados después. En general, pero te estoy dando una respuesta muy general. Habría que ver de manera muy específica, porque ¿qué crees? Puede ser que en ciertos casos de lo que te acabo de mencionar, cierto psicodélico en cierta dosis pueda estar bien. ¿Ah? Entonces, habría que verlo muy precisamente, por eso te digo que es como para por lo menos una hora más de conversación, pero por ahí va un poquito lo que puedes tener una idea general. También, bueno, lo que puedes, como ya lo empecé a decir, justamente lo que puede ser diferente es la dosis. Con ciertas personalidades o con ciertas problemáticas físicas, vale la pena siempre irse más abajo en la dosis, porque eso nos ayuda a prevenir problemas. Pero, ¿cómo saber la dosis? Ese es parte del problema con las sustancias que hay en la, digamos, en la calle, en el mercado negro. Fíjate que recientemente tuve la experiencia con unas personas que vinieron conmigo, me dijeron que iban a tener una experiencia con LSD. Habían conseguido LSD que les dijeron que era purísimo, pero súper puro el LSD, el más puro que se pueden encontrar, que ya tenían varias experiencias con ese LSD de ese mismo dealer, de ese mismo, pues, que les vendía, ¿no? Y que siempre fantásticas. Entonces dije, bueno, vamos a testearlas. Y yo en ese momento tenía una prueba que podía medir porcentaje. ¿Y qué crees? Su LSD purísimo solo tenía un 60% de LSD. Solo un 60%. Eso es justamente parte del problema con estas sustancias hoy en día que se manejan a nivel del mercado negro. Porque como se manejan a nivel del mercado negro, es tremendamente difícil poder calcular la dosis. De ahí que sea mucho más seguro ir con plantas sagradas, como el peyote, el San Pedro o guachuma, propiamente el yagé o ayahuasca, los hongos psilocibes, son mucho más seguros. ¿Por qué? Porque tienes mucho mayor posibilidad de tener control de la dosis, aun cuando tienen otro problema, es naturaleza. Y la naturaleza no es muy estándar que digamos. Entonces, a veces un honguito de este tamaño trae, voy a inventar un número, 10 miligramos de psilocibina y uno de este tamaño, 1 miligramo de psilocibina, ¿no? Entonces, la naturaleza también puede variar un montón, pero por lo menos es una variación dentro de la misma sustancia. El problema con el mercado negro es que la variación también hay
contaminación. O sea, te están vendiendo, voy a inventar, 10 gramos de MDMA, por ejemplo, 10 gramos de MDMA, pero de esos 10 gramos de MDMA, ¿cuánto es realmente MDMA? Vamos a suponer que es 70%. De hecho, me pasó hace recientemente, ¿eh? Revisamos MDMA, decía 70%. Le pusimos una barrita de una tirita de fentanilo y ¿qué creen? Salió positivo a fentanilo. Es decir, que es posible que el otro 30% fuera fentanilo, que es una sustancia mucho más peligrosa que el MDMA. Y entonces luego las personas dicen, no, es que es peligrosísimo el MDMA. Y honestamente no tanto, si fuera la sustancia de calidad. Pero como la conseguiste en el mercado negro, bien, a veces viene contaminada con otras sustancias. Y ojo, y ni siquiera por mala onda de parte de los que la venden, ¿eh? No, no es por mala onda, es porque preparan en el mismo sartén, ¿no? Porque lo hacen a veces en un sartén, en el mismo sartén una sustancia, otra, y pues se mezclan. Entonces, ese es parte del gran peligro que hay, lamentablemente, mientras haya una prohibición como la que enfrentamos, que la manera de mucha gente de tener acceso a estas sustancias es por mercado negro. Y en el mercado negro hay una enorme posibilidad de contaminación. Afortunadamente, cada vez hay más y más test, más y más métodos. Uno, para identificar si sí es la sustancia o no, y cada vez hay más test para identificar como cuánto porcentaje tiene de sustancia. Cada vez más. Estamos, y digo estamos porque me considero parte de esa comunidad, de ese ecosistema, al igual que la gente de ciencias psicodélicas, estamos entre todos tratando de apoyar para que cada vez haya mejores métodos, mejores test en esta dirección. Gracias por la pregunta también, Evelyn. Esto que nos dices es muy importante y así como una extra pequeña anotación, también nos estaban preguntando al respecto de esto de las purezas de las sustancias. Aquí varias personas en ciencias psicodélicas también pertenecemos a un proyecto de reducción de daños y riesgos en Colombia que se llama Échele Cabeza. Entonces, depende del país en el que estén, ustedes pueden acudir a diferentes proyectos de reducción de daños y riesgos en donde se hace testeo de las sustancias y donde también se hace asesoría con respecto al consumo de sustancias. Tenemos aquí en Colombia está Échele Cabeza, está Sapiencia, en México está La Testería, está el Instituto RIA, en Chile también hay otros, está Soma, que está en Ecuador. Entonces, dependiendo del lugar en donde estés, realmente las personas sí pueden acceder a esto, sí es difícil, porque pues todo está atravesado por el mercado negro poder acceder y todo tiene un costo extra, pero qué bueno que si realmente van a consumir cualquier tipo de sustancia sintética, realmente puedan ustedes testear y no confiar realmente en los dealers, aunque no sea como de mala fe, como dicen. Sí, es muy común que el dealer nos diga, es purísimo, es de la mejor calidad, esto está buenísimo, pero yo ya he visto cómo les dicen eso y a la hora de testearlos, eh, Ujú. ajá, entonces tengan cuidado, tengan cuidado. De ahí la ventaja del uso de plantas sagradas o de hongos, etcétera, justamente porque es un poco más seguro de que no haya contaminación. Ese es el riesgo principal, la contaminación con sustancias que pueden ser mucho más peligrosas. Gracias, Jackie. Por aquí otra pregunta pasando de tema. ¿Cuáles aspectos individuales del consultante pueden incidir en que la experiencia no se integre pese a la correcta praxis del terapeuta? Hmm. Es interesante. Fíjate que se hizo un estudio y te voy a decir cuál es, pero también quiero decirte que yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Ah? Entonces te voy a decir qué dice el estudio y luego te digo mi opinión. El estudio dice que las personas que tienen un mayor grado de neuroticismo es mucho más difícil para ellos tener una experiencia de manera productiva. Porque acuérdate que siempre se integra, ¿no? Siempre se integra, pero una integración que le sea productivo, que le sea benéfico a la persona en su existencia, es mucho más difícil para una persona que tiene un elevado neuroticismo. ¿Qué es eso de elevado neuroticismo? Pues principalmente una gran necesidad de tener control en las cosas, la controlitis, ¿no? Querer tener todo bajo control, una fácil irritabilidad, gente que se irrita con mucha facilidad, gente que quiere que todo sea a su manera,
que eso es un poco como el control también, ¿no? Pero que quiere que todo sea a su manera, que las cosas sean como ella quiere y que además se abraza a expectativas muy altas de la experiencia y quiere que se cumplan, ¿no? Entonces dice, es que esta sustancia me va a hacer conectar con Dios y no le pasa eso. Y entonces eso lo vuelve muy difícil porque tenía una expectativa muy elevada de la experiencia. Ok, eso dice una investigación que leí hace como unos 6, 8 meses sobre las dificultades que experimentan algunas personas para integrar de una mejor manera, una manera más productiva. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque el neuroticismo son rasgos que todos podemos tener de vez en cuando. Y al ponerlo como el neuroticismo alto, coloca como si señalara con el dedo a ciertas personas, como si dijéramos, ah, no estás pudiendo integrar bien, pues es tu culpa por neurótico, ¿no? Ah, no estás pudiendo hacer algo bueno con tu experiencia, pues allá tú por tu neuroticismo, ¿no? Porque el terapeuta lo está haciendo bien, el integrador está haciendo bien su trabajo, pero tú eres el culpable de no aprovecharlo porque eres bien neurótica, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso me parece a mí una posición completamente indeseable cuando practicamos en la perspectiva psicodélica. Si hay algo que la perspectiva psicodélica a mí personalmente me ha enseñado, es que la experiencia es un enorme misterio que merece respeto, que merecemos respetar tremendamente la experiencia de la persona. Entonces, yo sí diría que hay veces que una persona tiene mayor dificultad para integrarlo de una manera benéfica. Sí, sí hay. Por supuesto que sí. Hay gente que lo integra más rápido, más fácil, más benéfico que otra. Sí. Pero personalmente, prefiero adoptar una posición del misterio. Prefiero adoptar la posición de no sé por qué. No sé si hay algo que no hemos visto. No sé si hay algo que la situación que vivió la persona está esperando para que ¡clic! Dé el giro hacia algo provechoso. Prefiero adoptar esa posición a la posición que señala el neuroticismo. Gracias por la pregunta también. Súper, muchas gracias. Por aquí Ana también nos preguntas, ¿recomiendas más hacer psicodélicos solos o en compañía? Es decir, la diferencia entre las ventajas y desventajas del acompañamiento en sesiones grupales o individuales. Bueno, algo que diría es, primero, desaconsejo tremendamente vivir esta experiencia a solas. Lo desaconsejo completamente. Para empezar, porque no sabes lo que puede ocurrir. Y segundo, porque si tienes la experiencia solas, en solitario, va a haber una parte en ti que se divida. Una parte va a estar viviendo la experiencia y otra parte va a estar cuidándote. Es normal que haya una parte de ti, normal y deseable, ¿no? Que haya una parte de ti que te esté cuidando a ti mismo o a ti misma. Pero esa división entre la parte que se entrega a la experiencia y la parte que se está cuidando a sí mismo hace que la persona no se pueda entregar de lleno a la experiencia. Entonces es mejor que tengas a alguien cuidándote para que puedas entregarte de lleno a la experiencia. Entonces de ahí, diría de entrada, hay que tener un sitter o una persona que cuida siempre, siempre. Incluso cuando hay grupos de amigos que quieren vivir la experiencia entre varios grupos de amigos, lo que les digo es casi como con el alcohol, vale la pena que tengan un conductor designado, ¿no? Como dicen con el alcohol, que una persona que se mantenga sobria para que pueda conducir el auto y llevarlos a todos con seguridad a casa, vale la pena que haya un conductor designado, porque es mucho mejor para todos, para que la experiencia sea más profunda y sea más segura. Ahora, en cuanto a, vamos a suponer que sí hay sitters, pero ¿cómo es mejor vivirla una persona con el sitter o un pequeño grupo de personas con un pequeño grupo de sitters? A mí me gusta sugerir que siempre debe haber un sitter por cada 4 personas. Yo desarrollé un protocolo de trabajo, un protocolo que le llamo el protocolo Anasazi, y en el protocolo Anasazi esa es nuestra recomendación. Un sitter para cada 4 personas mínimo. Puede ser más, ¿eh? Pero mínimo un sitter por cada 4 personas, porque en mi experiencia es lo que he visto que mantiene un buen nivel de seguridad. Ahora,
Ese es un poco mi invitación, mi propuesta basada en mi experiencia. Puede haber otras experiencias que opinen otra cosa, ¿no? Esa es la experiencia que yo he tenido. Pero lo que, comparando la vivencia de una persona sola con alguien que lo cuida, una persona en un pequeño grupo de, digamos, 8 personas con un par de sitters, ¿no? Porque si fueran 9, ya tendrían que ser 3, ¿no? Entonces, con diferentes sitters, lo que yo he visto es que es siempre mucho más profunda la experiencia en grupo, mucho más profunda. Eso es lo que yo he visto en mi experiencia. Por supuesto, la experiencia de otros podría variar, pero la mía me ha dejado ver que el grupo es muy poderoso. Gracias por la pregunta también. Bueno, yo creo que vamos a pasar a esta última pregunta del chat y si tienes tiempo, Jackie, o sea, yo tengo tiempo y si las personas que están aquí quieren quedarse, podemos extendernos también un poquito más. Yo estoy aquí feliz, pues súper interesada. Claro, tengo hasta las 6:40. O sea, bueno, Ok, 6:40 hora de listo, México. 10 minutos más. Ujú. Listo. Esta pregunta del chat y pasamos después con Nicolás, que está aquí levantando la mano. Desde la mirada existencial, ¿cómo se explicaría el mecanismo de defensa de la represión? ¿Sería una manera de integrar naturalmente la experiencia psicodélica? Fíjate que tenemos aquí un pequeñito problema, porque desde la mirada existencial la represión no existe. Eh, digamos, la perspectiva existencial considera que no hay represión. Lo que hay es una modificación en la expresión. O sea, decimos, toda experiencia se expresa, pero puede expresarse por una vía o por otra, o por otra, o por otra, pero toda experiencia se expresa. Entonces, lo que podemos ver es que la persona va a expresar su experiencia, pero a lo mejor la expresa de una manera que le daña o que daña a otros. Y entonces, o que no le genera mucho aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, sí podemos observar si hay posibilidades de otro tipo de expresión que sean más favorables para la persona y sus relaciones. Pero creemos que la experiencia se expresa siempre, no hay manera de reprimirla, siempre se expresa. Ahora sí, Nicolás, entonces. Epa, buenas noches, buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Jackie. Qué interesante, por decirlo poco, por decirlo menos, y a ciencias psicodélicas también, por el espacio. Bueno, muchas preguntas, la verdad, se me vinieron a la mente. Creo que primero y como base me parecería interesante saber si hay algunas características que pueda tener una persona que busque o que intente o que quisiera acompañar. De alguna manera estos procesos. Entiendo que es una terapia que se ha de estudiar. eh, entonces, pues siento que siempre hay algunas características inherentes a las personas que o vienen por defecto o se desarrollan con el tiempo. También me parecía muy interesante lo que comentaba. Su merced hablaba sobre, disculpe, es una palabra muy de acá, su merced, Entonces, usted, tú, no te preocupes, mi esposa es colombiana, así que me epa, la sé. ¿se entiende? Entonces, esto, ¿qué? Es, ¿y qué? En tanto el tema de como de algunas predisponentes psicológicos, psiquiátricos tal vez, que no este tipo de terapia no lo entiende como un problema, sino como quizás un desajuste. eh, no exactamente como una enfermedad, algo como a desestigmatizar, porque lo que es un cúmulo de rasgos que cualquier persona en cualquier momento muy específica puede tenerla por un corto periodo de tiempo o hasta que se pueda volver, ¿cierto? Edad neural. Eh, Me recordó una persona que se llama Beto Basilio. El tipo no es psicólogo, el man es, creo que es acompañante también con alguna medicina. Y el man habla sobre la esquizofrenia justamente, que él fue diagnosticado mucho tiempo cuando era más chiqui. Y en algún momento dijo, pues bueno, se puso a meditar y a hacer sus cosas, su proceso. El tipo tiene una entrevista con Héctor Escajadillo. Beto Basilio se llama el man. Y la entrevista es casi la única que hay, pero está en YouTube con Héctor Escajadillo. Y pues tratan ese tema de una manera muy... mm,
quizás muy abierta, ¿cierto? A normalizarla, a encontrarse estas personas que dicen, esto es un problema y lo voy a tratar, no voy a reaccionar a eso, sino voy a actuar, voy a tener un plan Porque ya estoy así tan tal cual de de acción. señal. Entonces, bueno, eso me parecía en tanto a todas estas, como estas intervenciones que pueden haber como de un ajuste aparente a la sociedad, ¿sí? Por ahora mi pregunta. Nuevamente, gracias. Sí, gracias, Nicolás. Claro, son dos preguntas interesantes. La primera, decirte que yo diría que, acuérdate de algo, y mencioné el blanco y el negro, porque hay muchos grises, ¿no? Entre la integración que hace la persona solita, la integración que hace la persona al contarlo con otros y la integración terapéutica como el tercer nivel, ¿no? Esos son el blanco y el negro, porque hay muchos grises intermedios, hay muchos puntos intermedios. Entonces, la integración terapéutica puede realizarse de manera profesional, o sea, hay gente que se entrena para eso, que hay entrenamientos, de hecho, en el círculo existencial en mi escuela tenemos un entrenamiento de 1 año para eso específicamente, ¿no? Pero, como bien dices, también se puede hacer y muy bien por gente que no está entrenada, ¿eh? Y se puede hacer muy bien, porque como bien lo dices, Nicolás, hay gente que parece que nació para eso. Pues sí, es la verdad, ¿no? Hay gente que tiene, pues por su vida o por lo que sea, tiene altas habilidades. ¿A qué nos referimos por esas altas habilidades? Yo diría dos cosas, Nicolás, o tres. Tres. La primera es una gran capacidad para escuchar al otro, una gran capacidad para realmente ponerle atención y escuchar al otro en lo que el otro tiene que decir, abrir un espacio para que la persona pueda expresarse con libertad. Eso sería uno. A veces eso se entrena, pero también hay gente que lo sabe hacer como de nacimiento, es cierto. Segundo punto es, yo creo que se requiere que la persona que es el integrador sea bastante hábil para pararse en la postura del no ideal, sino de quedarse con lo que es. Es decir, tratar de no juzgar la experiencia del otro. No basta con escuchar su experiencia. Creo que es importante no intentar juzgarla, sino estar realmente abierto a, mira, la experiencia es misteriosa y lo que narras puede ser de muchas formas y pues es un misterio, no lo entendemos bien, ¿no? Permanecer sin juzgar. De nuevo, hay gente que lo hace muy naturalmente. Hay otros que tenemos que entrenarnos para aprender a hacerlo. Y lo tercero es estar disponible a generar una buena conexión emocional con el otro. Y de nueva cuenta, puede ser difícil generar una conexión emocional porque hace que la persona que está escuchando, el integrador, digamos, está, al permitirse la conexión emocional, se coloca en una posición vulnerable porque abre también su corazón. Y eso puede ser difícil. De nuevo, también se entrena, pero hay gente que de nueva cuenta puede hacerlo de una manera muy espontánea y muy natural, estar abierta emocionalmente. Entonces, esas tres características yo diría que son las fundamentales. Ahora, en tu segunda pregunta, que es la pregunta que tiene que ver con estas dificultades que algunas personas pueden tener, efectivamente, Nicolás, hay gente que puede presentar ciertas dificultades que podrían ser diagnosticadas psiquiátricamente, pero parte de lo que necesitamos saber al trabajar con psicodélicos es que cualquier persona podría presentar algo que podría parecer psiquiátrico, ¿ah? Pero que puede ser algo completamente pasajero, que simplemente es algo que la persona está integrando poco a poco en su experiencia. Entonces, lo que es importante es que no nos corresponde como integradores, no nos corresponde decidir qué es psiquiátrico y qué no. Afortunadamente, Nicolás, no es nuestro papel. Nuestro papel es ayudar a la persona a que lo integre de la mejor manera. Claro, hay casos en donde la persona puede estar sufriendo tanto que quizá tú le podrías decir, pues mira, quiero nada más saber cuál es tu postura frente a esto. Tú tienes una postura de decir, no voy a ir al psiquiatra para nada, o tienes la postura de ya estoy un pie en el psiquiatra, ya fuiste. Cuéntame cuál es tu postura frente a eso para yo tomarlo en cuenta, pero no es tu papel decidirlo.
Esa es una cosa muy buena para nosotros como integradores. No es tu papel decidir. Claro que puedes recomendar, pero no es tu papel decidir. Eso le corresponde a la persona. Tú estás ahí para ayudarlo a integrar esa experiencia. Gracias, Nicolás. No, con gusto. De hecho, una pequeña pregunta antes de ese consejo que podría ocurrir después de algunas sesiones. ¿Es recomendable o qué tipo de Eh, terapia, como qué rama psicológica hay ahí? Mira, yo creo que más que una rama es la persona. Yo he conocido gente cognitivo-conductual, psicoanalista, gestáltica, humanista, existencial, que hacen trabajos de integración maravillosos. Entonces, no creo que tiene que ver con el enfoque, tiene que ver con la persona, ¿no? Entonces, yo me fijaría más por eso, por en qué persona puedes hacer una buena conexión que con el enfoque. Muchas gracias, Jackie. Aquí ya disculpas con estas personas que tienen la mano alzada, pero ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Jackie, por este espacio. La verdad fue demasiado enriquecedor y tuvimos a las personas conectadas casi que todas de principio a fin. Entonces, esto realmente nos da cuenta a nosotros de el gran interés de las personas por conocer más de estos temas y en ti por gracias por esa generosidad de compartir ese conocimiento que has ido construyendo también en gran parte en todos estos años de tu experiencia clínica. Entonces, eso, Nada más muchísimas gracias. déjame recordarles que los que se quedaron con alguna duda o pregunta, usemos el jueves de preguntas. Siéntense con toda confianza del jueves en mi Instagram, Jackie Existencia, @JackieExistencia, acuérdense cómo se escribe Jackie. Ahí, si ustedes yo el jueves pongo la notificación. Si ustedes escriben ahí, con muchísimo gusto les respondo. Y si sienten que urge y no puedo esperar al jueves, ahí les dejé mi mail o se lo pueden pedir a Ciencias Psicodélicas también. Siéntanse libres para dar mi mail y entonces pueden hacerme la pregunta y yo se las respondo antes, ¿no? Entonces, nada más que sepan que pues el tiempo es el tiempo, pero que estamos Ay, abiertos gracias. para responder las preguntas que sean necesarias. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo, Jackie, a todas las personas que asistieron hoy. Les recuerdo a todos, Ciencias Psicodélicas, vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros para seguir divulgando el conocimiento. Y de nuevo, muchas gracias, Jackie, a todos los asistentes. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde, muy buena noche a todos Muchas y nos gracias. estaremos viendo pronto. Hasta luego a todos, muchas gracias. Gracias, gracias, muchas Gracias. gracias, Jackie. Muchas gracias.